Realmente es un gozo poder compartir la palabra de Dios de día en día con cada uno de ustedes. Hoy vamos a reflexionar en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12. Pero antes te invito a orar en este sábado, día especial, en el cual te deseo que la bendición del Señor. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, una vez más estamos agradecidos de todas las bendiciones que nos brindas de día en día y gracias por darnos este sábado en quien podemos adorarte en conjunto, Señor. Gracias por ello y rogamos una bendición para nuestros amigos, amigas, hermanos y para todo aquel que te busca, Señor, desea que su vida, Señor, pueda armonizar con tus enseñanzas, Señor. Bendícele a él o a ella, Señor, que tú conoces. Y rogamos que nos dirijas también, Señor, en la reflexión de tu palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, las Escrituras en el Santiago capítulo 5, versículo 16 dice que la oración del justo tiene mucho poder. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí había persecución, aflicción y muerte para los discípulos del Señor y la iglesia estaba orando y vamos a ver el relato del gran milagro que hace Dios en la vida de Pedro. Comienza diciendo así este capítulo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Amigos, aquí es una orden romana y Juan fue decapitado. Pero no le bastó con eso, dice que tomó a algunos y entre ellos también a Pedro, a quien pensaba ejecutar después de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Dice, porque cuando mató a Juan agradó esto a los judíos. Entonces Herodes estaba persiguiendo tenazmente y a muerte a los discípulos del Señor. Ahora dice la Escritura que tomaron preso a Pedro y lo llevaron y le colocaron una guardia de 4 hombres por turnos las 24 horas. Probablemente a Pedro estaba encadenado también a 2 soldados. Y entonces estaba 2 soldados, pero dice que estaba allí Pedro durmiendo. Y me llama la atención, porque si nosotros comparamos con el relato donde había una tormenta allí y Jesús estaba durmiendo en el arca y mientras los discípulos luchaban para que la barca no se hundiera, Jesús dormía. Ahora Pedro, mire lo que había acontecido. Habían dado muerte, decapitado a Juan y ahora él era el próximo sentenciado. Sabía lo que había de venir, pero él estaba durmiendo tranquilamente porque había depositado su vida en las manos del Señor. Una lección de fe y de esperanza nos entrega en este momento Pedro. Entonces dice que estaba allí durmiendo y vino el ángel del Señor, lo tocó, lo despertó y una luz invadió aquel lugar y lo tocó mientras los guardias siguieron durmiendo, se puso en pie, cayeron las cadenas y Pedro pensaba que estaba durmiendo, que tenía una visión. Y siguió, dice la Escritura, y salió por la segunda guardia y entonces cuando ya estaba en la calle el ángel se fue. Y allí Pedro recién se da cuenta que el ángel del Señor lo había librado. Y se va a la casa de María, la madre de Juan Marcos, y entonces allí estaban reunidos, estaban orando los discípulos por Pedro, y dice que llama a la puerta y va esta muchacha, Rode, va y escucha y reconoce que es la voz de Pedro, y con gozo, en vez de abrirle, va y le cuenta a los discípulos, a todos los que estaban orando, y ellos no podían creer, entonces van y ven y se dan cuenta que era Pedro verdaderamente. Y allí entonces con gozo también Pedro les cuenta el testimonio de cómo el ángel del Señor lo había librado de la cárcel. Y luego se va, pero le dice, dígale también a Jacobo. Seguramente este Jacobo es aquel hijo de Alfeo o hermano del Señor, que presidió también el concilio en Jerusalén. Allí aparece en el relato de Hechos capítulo 15. Amigos, ocurrió un gran milagro. Y luego nos relata también que Herodes mandó a matar a los soldados, les dio muerte porque había desaparecido, no sabían qué había acontecido con Pedro, le mandó a dar muerte y finalmente Herodes es muerto por el ángel del Señor. Amigo, aquí hay por lo menos 3 grandes lecciones. Número 1, la oración tiene mucho poder. Estaban orando y Pedro fue librado por la mano del ángel. Segundo,
Los hombres y mujeres se habían consagrado, inclusive estaban dispuestos a morir por el Señor. Debemos recordar que ya Pedro y Juan habían sido anteriormente azotados por los judíos por causa de la palabra de Dios, pero ahora continuaban predicando, y dice que el número de los discípulos crecía grandemente. Razones: el pueblo oraba, la iglesia oraba. Segundo, se habían consagrado al Señor. Y tercero, testificaban de lo que Dios había hecho en su vida y en la de nuestros hermanos. Amigos, una gran lección, un gran desafío hoy para nosotros: consagrarnos al Señor, estudiar su palabra, orar mucho al Señor en favor de aquellos que aún no conocen al Señor, y testificar de los milagros que ha hecho en nuestra vida. Y el mayor milagro que ha hecho el Señor: nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Deseo que Dios les bendiga en este sábado, día del Señor. Dios les bendiga.